Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Y ahora vengo de una seguidilla de entrevistas a mis colegas y esta no va a ser una excepción, va a ser otra historia inspiradora. Ella es Juli Zanoni y decidió ponerle a este podcast Elegir irse no es renunciar, es elegirse. Y ahora te vas a enterar por qué. Bienvenida, Juli. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, súper bien. Gracias por este espacio. Bueno, me encanta porque los colegas le imprimen todo ese nuevo espíritu de ya estar realizados, ¿no? En muchos aspectos de su vida o ir cumpliendo sueños. Antes de entrar en eso, Juli, presentate para los que no te conocen. Tengo 41 años y una trayectoria de casi 18 años trabajando en relación de dependencia en dos empresas de distintos rubros, una metalúrgica y una agropecuaria. Y en el medio del cambio de una empresa a la otra, decidí estudiar la carrera de licenciatura en recursos humanos. Y mientras estaba haciendo la carrera me di cuenta que como que estaba para más, que necesitaba ir un paso más allá y decidí renunciar al trabajo en relación de dependencia y seguir mi camino como profesional independiente. Ok, bueno, ahora vamos a hacer doble clic ahí. ¿Dónde estás vos viviendo, Juli? En Venado Tuerto, esto es provincia de Santa Fe. Para los que están por fuera de la Argentina, esto es en Argentina. ¿Cómo se fue gestando esa idea de renunciar? ¿Y qué te pasó antes de hacerlo? Quiero que vayamos desde esa cocina de la idea. ¿Cómo va llegando la idea? ¿Qué fuiste atravesando en el medio? Hasta antes de mandar la renuncia. Me pasó, tuve dos experiencias, una muy buena en la primera empresa donde estuve 13 años, donde me permitieron hacer un desarrollo de carrera muy importante. Yo entré siendo recepcionista y pasé por todos los sectores de la empresa, pasé a administración, después a finanzas, después a estar como encargada de personal. Y me fui encontrando muy bien en todos esos roles y creí que trabajar era ponerse el uniforme, ir a un lugar, a una empresa, cumplir con un horario y con las tareas que te daban y volver a mi casa. Esa era mi gráfica de trabajo. Y en pandemia, con esto cuando se instaló la virtualidad y el trabajo remoto, encontré ahí algo que para mí era una limitación y no tiene sentido, una variante más de lo que significaba trabajar y estar en contacto, ¿no? con el mundo y con tus compañeros de trabajo. Entonces dije, bueno, hay otra posibilidad de trabajo, de lo que significa trabajo. Tuve una propuesta laboral superadora económicamente y en cuanto a desafío de mis capacidades en otra empresa y lo tomé. Para mí fue como muy importante porque iba a pasar a tener gente a cargo. Me fui por esa opción. En esta última empresa tuve una experiencia muy mala, muy contradictoria a la anterior, donde justamente no me dejaban crecer. Entonces, todas las expectativas que yo tenía ahí no se cumplieron. Y entré en una
frustración muy, muy profunda. Y bueno, en crisis, eso fue una crisis personal. Decidí anotarme en la carrera como para darle formalidad a toda la experiencia que yo sabía. Ahí me di cuenta que como que le iba poniendo título yo sé hacer esto, esto se llama así, esto es tal cosa. Entonces me daba cuenta que mi rol se iba profesionalizando y aspiro a eso, a tener el título para poder darle con un cierre a mi experiencia. Entonces, ahí en la facultad dije, siempre pensando esto, hay otra vida posible, hay un punto más allá del que uno siempre mira, hay posibilidades, hay que atreverse a ver si uno quiere ir por ellas o no. Y bueno, eso fue una crisis profunda personal, de replantearme, ¿esto quiero bajar? Para mí, yo ya le había dado como una vuelta de tuerca al significado de trabajo. Y sí, creía que sí. Y se empezó a implantar mucho esto del networking, de trabajar en conjunto, en esto de lo virtual. Y bueno, me fue como llamando todo eso y dije, quiero saber si es posible, si es así como se pinta. ¿Y qué emociones te atravesaban en ese periodo? Muchísimo miedo, muchísimo la incertidumbre de, de pensar siempre que no, que las cosas van a salir mal, que uno tal vez apuesta mucho o está siendo muy ambicioso en lo que quiere para su vida. Eh, la seguridad económica que te da la estabilidad de un trabajo fijo en relación de dependencia. Eso era miedo profundo, muy paralizante. De la misma intensidad que me generaba voy por esto, me atrevo, lo hago, pruebo. Era la misma intensidad. O sea, era mucha, mucha, mucha. ¿Y qué te permitió destrabar? O sea, ¿qué pasó después? Que, bueno, hoy vos tenés tu consultora, pero contame un poco cómo siguió, cómo te destrabaste de ese miedo paralizante y cómo fuiste encontrando ese deseo, cómo fuiste eligiendo. Yo hace muchos años que hago terapia y era uno de los temas. Mi desarrollo profesional era uno de los temas que trataba ahí. Mi terapeuta me ayudó a buscar, a verme en distintas posiciones dentro del marco de relación de dependencia, más protagonista, más pasiva, y lamentablemente no me lo permitieron en la empresa donde estaba. Y llegué a un punto en el que me apretó la misma situación a tener que decidir. Yo ya le había buscado todas las formas que estaban a mi alcance para poder adaptarme, primero, y después para proponer dentro mío, bueno, no quiero adaptarme a esto, tengo esto para aportar. Ninguna de las opciones funcionaba. Entonces, bueno, me puse a investigar mucho en redes, en qué opciones había para trabajar de otra manera. Me encontré, no sé si esto alguna vez te lo conté, pero hacía 2 años yo me había hecho un screenshot de una publicidad de Psicopymes. O sea que yo ya hacía 2 años, esto estaba latente en mí, ¿no? Y después encontré mails del año 2010, donde yo había averiguado en una facultad para hacer la licenciatura en recursos humanos virtual. Entonces, esas cosas, digo, yo no las puedo obviar. Si me están saltando a la vista, son señales de que yo
ya estoy con esta inquietud y este llamado en mí, y sería ser injusta conmigo seguir haciendo la vista gorda y no atenderlos, porque, viste, estaban ahí todo el tiempo haciéndose cada vez más presentes. Y es como que uno, qué sé yo, también va atravesando distintas crisis con la edad. Yo ya entré en los 40 y digo, yo me lo debo. O sea, yo tengo que apostar por mí. Es como decir, bueno, ya trabajé, ponele, en psicoanálisis, todo mi pasado, yo ya sé mi historia, sé de dónde vengo, todo lo que hice. Ok, ahora quiero mirar al futuro. ¿Qué hay para mí en el futuro? Si yo ya recorrí un trayecto donde muchas cosas las tenía trabajadas y las tenía como seguras, viste, ya eran cuestiones más fijas, más confirmadas. Entonces digo, bueno, yo con todo esto tengo que hacer algo. ¿Quién quiero ser? ¿Qué voy a hacer de acá adelante? La pandemia también nos hizo replantear muchísimo cuestiones relacionadas a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos, a nuestra filosofía. Y en el camino de todos se nos presentan estas bisagras de tener que decir, che, esta vida que estoy llevando no me gusta tanto, o si sigo así, termino mal. Y como que nosotros dejamos pasar muchos trenes, muchas posibilidades de elegir, y es todos los días. La elección es diaria, siempre vas a tener una u otra opción. Che, ¿con qué me quedo? ¿Con esto? ¿Con aquello? ¿Con él? Y cuando llegó el momento de la renuncia, lo mismo, parecía algo inalcanzable, y después pasó ese día y sí, renuncié. Como que uno también se lo pone como un monstruo, ¿no? Que atemoriza un montón enfrentarlo y atravesarlo, y después, bueno, ya está, es parte de la realidad. ¿Ahora qué hacemos con esto? A mí me gusta este título que elegiste porque marca la clave de las buenas decisiones. Cuando uno renuncia, no solo renuncias a un trabajo, sino también renuncias a un contexto, un lugar donde no sos valorada, a un lugar donde no te dan esa posibilidad de desarrollo. Estás renunciando, o sea, elegís no renunciar a tus sueños, pero sí elegís renunciar a todo lo que te ancla a no lograrlo. Por eso elegirte, para mí siempre es la llave que abre la satisfacción personal, el bienestar propio, el estar en coherencia, el tomar decisiones alineadas entre lo que siento, lo que quiero, lo que hago y lo que digo. Y me parece que esa coherencia interna, cuando encontramos esa coherencia interna, que a veces lleva tiempo, ¿no? Como decís, bueno, presenté la renuncia y ese cuco, ese monstruo no fue tanto como yo me lo imaginaba, es porque ya llegó un punto de madurez, vos fuiste madurando con la idea. No solo madura la idea, también te maduras vos respecto de cómo vas a afrontar lo que viene. Llegando a ese punto de renuncia, vos hiciste los programas, ¿y con qué te encontraste? Era como realmente algo que me estaba esperando. Me cerraba por todos los ángulos. En los programas confluía todo lo que yo estaba necesitando, tanto herramientas prácticas como conocimiento intelectual para aplicar, que si bien algunas cosas las había visto en la facultad, ahondamos y desarrollamos mucho más. Y también en los programas hay gran parte de lo que no te enseñan en la facultad, que es una vez que tenés el título, ya enfocándonos a chicos jóvenes que siguen la cursada en sus edades normales, ¿no? Terminan la secundaria, arrancan a estudiar. Haces todo tu formación universitaria y salís al mercado, y ¿cómo pones en práctica todo eso que sabés? Porque lo sabés, pero esto de sentarte a tener una conversación difícil y negociar tu sueldo, si querés entrar a trabajar en una empresa, por ejemplo, che, ¿cuánto me van a pagar? Yo quiero tanto, pero el mercado paga tanto. O convencer en una entrevista de tengo estos conocimientos, estas habilidades, por eso pretendo que me paguen X monto. O bueno, después ya cuestiones más
más específicas de lo que es el rol de recurso humano, lidiando un poco ahí entre las dos partes, entre la cabeza de la empresa y la parte de los colaboradores y los empleados. Esa parte la vimos, tuvimos negociaciones difíciles, bueno, muchísimo. Es contenido, programa es muchísimo. Con tu independencia, ¿cómo te encontrás hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te llevaste para tu independencia? Me llevé un mapa porque antes de entrar a los programas yo tenía muchas ideas de qué quería hacer, como que lo tenía bastante claro, pero no tenía ni idea cómo poner eso en funcionamiento. Y bueno, esto nos dio mucha estructura, como qué pasos a seguir, y bueno, me siento con mucha más confianza en cuanto a lo que sé y en cuanto a yo cómo desenvolverme con todo esto que sé. Mucho más plantada, con una propuesta más definida, con seguridad de que va a funcionar. Sí, trabajamos mucho de lo que es el valor personal y la confianza. Eso es importante también. Muchos profesionales ¿Y hoy no lo... consultora, qué servicios ofrece? Hoy estoy tratando de pulir un poco más el nicho. Nosotros hablamos mucho sobre el nicho en los programas, que para mí fue un término nuevo, pero hoy que ya estoy un paso más adelante me doy cuenta que es algo de lo que hablan los profesionales independientes para poder vender su servicio y hacerlo totalmente redituable. Entonces, estoy ofreciendo servicios a pymes que estén o en creación, que recién se estén creando y no sepan mucho de cómo se organiza una empresa, o que estén en proceso de crecimiento y que hasta el momento han funcionado bien, pero que se dan cuenta que tienen mucho potencial, que están bien posicionadas en el mercado, pero que necesitan sí o sí una estructura más formal para poder seguir acompañando ese crecimiento, porque si no, como hacer al tuntún tampoco te va a llevar muy lejos. Entonces, bueno, a mí me gusta, de todos los roles de recursos humanos, me gusta mucho el de aliado estratégico, el de estar ahí de nexo entre el directorio y los colaboradores, entre los dueños y los empleados. Me gusta mucho el consenso y de tratar de satisfacer ambas necesidades. Entonces, bueno, estoy teniendo muchas reuniones con dueños de pymes. Interesa muchísimo la propuesta, me recomiendan y bueno, he pasado algunos presupuestos y todavía falta charla porque no le podemos terminar de dar forma, pero veo como un futuro bastante próspero para hacer mucho, para hacer muchísimo. ¿Qué pasó al momento de tener que salir a buscar tus primeros clientes? Sí conté con algo muy a mi favor, que fue que durante todos mis años de trabajo en relación de dependencia, me fui quedando con esos contactos que eran muy valiosos de otros profesionales o dueños de otros rubros, de empresas de otros rubros, y empecé por ahí, por gente que me conocía, donde yo había estado, cómo me había desempeñado, y esos fueron mis primeros clientes o quienes me llevaron a clientes a través de la recomendación. Primero, muy importante eso, como la red que uno pudo hacer en su trayectoria, en lo que tenga de profesión o de vida o de experiencia. Y bueno, yo ahora estoy intentando entrar un poco más en la parte comercial a través de publicidad o las redes para llegar a otro público, a otro tipo de clientes. Pero hasta ahora estuve trabajando así, con referidos y fue bastante la gente que pude alcanzar. Un montón. Yo me acuerdo que vos contabas tus avances en el programa y la verdad que fueron muy importantes tu crecimiento durante el programa. A veces a mí me preguntan, ¿no?
¿en cuánto empiezo a ver los resultados? Y yo siempre digo que tengo 3 tipos de alumnos: los que toman acción durante el programa, vos fuiste una de ellas, los que toman acción después que termina el programa y los que no toman acción nunca. Entonces los resultados van un poco también en relación a esto que vos vas diciendo, en la definición de un servicio específico para un tipo de cliente específico, con una necesidad específica, y también trabajar mucho las redes de contacto y valorar todo eso y nutrirse de buenos contactos y hacerla crecer. Esa es una de las grandes claves al momento de salir a buscar nuestros primeros clientes. Pero como todo esto tiene un techo, porque no son infinitos nuestros contactos. Entonces, una vez que ya tocamos todos nuestros contactos, tenemos que salir a aprender y hacer estrategia comercial. Y esta siempre es la pata más flaca, que yo también la he tenido, en los profesionales de recursos humanos, porque en la facultad no te lo enseñan cómo salir a buscar tus clientes. Entonces, tenemos muchas veces que aprender habilidades complementarias para hacer crecer nuestra consultora. Si yo ahora te pregunto, ¿cómo visionas tu consultora en un futuro? ¿Qué esperas de ella? ¿Hacia dónde vas? Primero que me encanta esto de como que le encontré el balance entre vida profesional y personal, manejar mis horarios y lo hago parte de mi vida, esto de estar reunida y conversando con gente que tal vez de ahí salga un posible cliente. Me gusta muchísimo y me gustaría poder darle trabajo a quienes yo conozco, que sé cómo trabajan, que sé cómo son, cómo se han formado, y me encantaría hacer eso, un equipo de trabajo, y que podamos trabajar juntos, que crezca la consultora, crezca muchísimo. Me encantas. Y si hoy tuvieras que decirle algo a la Juli que estaba ahí con ese bichito, renuncio o no renuncio, es por acá, no es por acá, hoy con el diario del lunes, con este conocimiento y el recorrido de hoy, ¿qué le dirías a esa Juli? Sin dudas que sí, que se anime, que una vez que uno da el paso, ahí empieza a ver las oportunidades que hay. Mientras estás estático y dudando y pensando, todo es un supuesto y es un tal vez y es incógnita y es incertidumbre. Si vos tenés esta cuestión de que te llama o hay algo que no resuena en vos, que lo que vos decías, no estás en sintonía entre lo que estás sintiendo, lo que pensás, lo que decís, el discurso que decís a otros o a vos, y crees que hay otro camino, escuchate porque el cuerpo te lo va manifestando. Y es importante creer mucho en uno, tener confianza y apostar, porque yo creo que nos lo debemos todos, el darnos la oportunidad de hacer algo relevante para nuestra vida, lo que sea que cada uno considere, ¿no? Que sea. Pero sí, animaría a cualquiera a que lo haga y a que apueste, porque una vez que diste el paso y empezaste a caminar, ahí se ven las oportunidades. Y en estos grupos, en estas comunidades que se arman cuando nosotros entramos en red y conocemos a personas, ahí también hay oportunidades laborales. Siempre alguien necesita, siempre alguien te pide una recomendación. Entonces, realmente se abre un mundo de posibilidades infinitas para seguir haciendo y haciendo. Y así uno va creciendo. Nutre mucho estar en contacto con la gente. Absolutamente, y también elegir esas redes a conciencia, ¿no? Esas redes que te potencian, esas redes que te abren camino, esas redes con las cuales uno se puede apalancar. Y si uno a veces no tiene esas redes, tiene que salir y empezar a construirlo, porque nadie va a venir a darte una red de contactos o una red de colegas y de profesionales. A veces lo tenemos que salir a buscar nosotros. Y esta famosa frase de que se hace camino al andar es un poco medio así.
Vas teniendo esa claridad y construyendo esa confianza con cada paso que das. Porque a veces nos quedamos en la parálisis por sobreanálisis, ¿no? Por pensar, suponer, fijarte todos los escenarios posibles. Y la realidad es que hasta que no te tirás a la pileta no sabes al 100% cómo va a ser la cosa. Entonces siempre la gradualidad, en ir construyendo bloque a bloque, paso a paso, es lo que te va afianzando en tu propio camino, y escuchar esa voz interna que por suerte vos, Juli, la pudiste escuchar y no renunciaste a vos. Sí, tal cual. Es así, realmente. Bueno, Juli, vamos a dejar todos los datos de tu consultora en las notas de este episodio, y te agradezco un montón haber dado tu testimonio, que seguramente va a inspirar a muchos que están ahí entre renuncio, no renuncio, cómo me va a ir, y creo que vas a ser una gran inspiración para ellos. Eso espero, pero si sirve para eso, bueno, este testimonio es para que confirmen que sí, que se puede, que confíen y que apuesten. Y si te gustó este episodio, ponele 5 estrellitas y compartilo para que quizás le llegue a esa persona que justamente necesita hoy escuchar esas palabras. Y nos vemos la próxima. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.